muros descarnados, las ventanas como ojos vacíos, unas junqueras fétidas y los pocos troncos de árboles acostados, con una fuerte depresión de ánimo que solo puedo comparar con una sensación terrena al despertar del fumador de opio, a la amarga caída en el deambular cotidiano, al horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un decaimiento, un malestar de corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia ninguna forma de lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensar. ¿Qué era lo que me desalentaba tanto a contemplar la casa Usher? Misterio insoluble, y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se agolpaban en mi mente mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simples sujetos naturales que tienen el poder de afectarnos de esta forma, el análisis de semejante poder se encuentra en las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Era posible, pensé, que una simple disposición distinta de los elementos de la escena, de los pormenores del cuadro, fuera suficiente para modificar o quizá anular su poder de impresión dolorosa, y procediendo en consonancia con esta idea, dirigí mi caballo a la escarpada orilla de un negro y pavoroso lago que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Vi en sus profundidades un estremecimiento aún más sobrecogedor, las imágenes reflejadas e invertidas en las grises junqueras, los troncos espectrales y las ventanas como ojos vacíos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, me proponía pasar unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis mejores compañeros de juventud, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en otra región remota del país, una carta suya, cuya misiva, por su tono desesperadamente insistente, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba señales de la agitación nerviosa. Hablaba de una enfermedad física grave, de un trastorno mental que le oprimía y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y en realidad su único amigo íntimo, con el propósito de conseguir, por la animación de mi compañía, algún alivio a su mal. La forma de expresar esto y sobre todo la aparente sinceridad que acompañaba su petición no me permitieron vacilar y en consecuencia obedecí inmediatamente lo que por otra parte consideraba un requerimiento muy singular. Aunque de muchachos habíamos sido compañeros íntimos, en realidad sabía poco de mi amigo. Siempre se había mostrado muy reservado. Sabía, sin embargo, que su antiquísima familia era conocida desde tiempos inmemoriales por una peculiar sensibilidad de temperamento expresada a lo largo de muchos años y en muchas y elevadas concepciones artísticas, y últimamente manifestada en reiteradas obras de caridad muy generosas, aunque discretas, así como en una apasionada devoción a las dificultades más que a las bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de la ciencia musical. Conocí también el hecho importante de que la familia Usher, siempre venerable, no había conseguido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa y siempre, con insignificantes y breves variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras repasaba mentalmente la perfecta consonancia del carácter del lugar con el que distinguía a sus moradores, especulando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos.
las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba tan excitada que llegué a convencerme de que sobre la mansión y el dominio flotaba una atmósfera propia de ellos y de los edificios colindantes, una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo que exhalaba por los árboles marchitos, por los muros grises y por el oscuro lago silencioso, un pestilente místico vapor, opaco, pesado, apenas perceptible, de olor plomizo. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía ser un sueño, examiné con más cuidado el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser su excesiva antigüedad, y grande era la desolación producida por el tiempo. Diminutos hongos se extendían por toda la fachada, colgados del alero en una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto no tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No se había caído ninguna parte de la mampostería y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta colocación de las partes y la desgregación de cada una de las piedras. Esto me recordaba la aparente integridad de viejas maderas que se han podrido durante largos años en una cripta olvidada sin que intervenga el soplo exterior. Aparte de este indicio de ruina general, la estructura daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador atento hubiera descubierto una fisura apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado de la mansión a lo largo de la fachada, cruzaba el muro en zigzag hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago. Mientras observaba estas cosas, cabalgué por una corta calzada hasta la mansión. Un criado que aguardaba tomó mi caballo y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso sigiloso me condujo desde allí, en silencio, por múltiples, oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los indefinidos sentimientos de los que ya te he hablado, mientras que los objetos que me rodeaban, los artesonados de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de negro ébano y los fantasmagóricos trofeos cerámicos que rechizaban al pasar, eran cosas, o parecían, a las que estaba acostumbrado desde niño. Pero no pensaba en lo familiar que me resultaba todo esto. Estaba asombrado de las insólitas fantasías que esas imágenes producían en mí. De las escaleras me tropecé con el médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de insidiosa astucia y de perplejidad. Me saludó con ansiedad nerviosa y siguió su camino. Luego el criado abrió una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me encontraba era muy amplia y alta. Las ventanas estrechas y puntiagudas quedaban a tanta distancia del suelo negro roble que eran completamente inaccesibles desde el interior. Débiles rayos de luz teñida de carmesí atravesaban los cristales enrejados y servían para distinguir suficientemente los principales objetos a mi alrededor. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los rincones más apartados de la cámara o los huecos del techo abovedado y horneado con relieves. Oscuros tapices cubrían las paredes. El mobiliario era profuso, incómodo, anticuado y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no conseguían dar vida a la escena. Sentí que se respiraba una atmósfera de dolor, un aire de dura, profunda e irremediable melancolía. Lo envolvía y lo penetraba todo. A mi llegada, Usher se incorporó en un sofá donde estaba tendido. Cuán largo era y me saludó con una calurosa vivacidad que tenía mucho, pensé al principio, de exagerada cordialidad, de obligado esfuerzo, de hombre de mundo ennuyé. Sin embargo, una mirada a su rostro me convenció de su total sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes
excesiva agitación nerviosa. En realidad, ya estaba preparado para algo de esa naturaleza, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles y por las conclusiones que deduje de su peculiar conformación física y de su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y lentos. Su voz pasaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando su espíritu vital parecía totalmente en suspenso, a esa clase de concisión energética, a esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca, a esa pronunciación gutural, tensa, equilibrada, perfectamente modulada, que se puede observar en el borracho perdido o en el incorregible fumador de opio en los periodos de mayor excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su sincero deseo de verme y del consuelo que esperaba recibir. Abordó con bastantes detalles la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, para el cual desesperaba de encontrar remedio. Una simple afección nerviosa, añadió, inmediatamente, que sin duda pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de estas, cuando las detalló, me interesaron y me confundieron, aunque quizás influyeran los términos que empleó y el estilo general de su relato. Sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos. Apenas soportaba los alimentos insípidos. Solo podía vestir ropa de cierta textura. Los olores, todas las flores, le resultaban opresivos. Hasta la luz más débil torturaba sus ojos, y solo pocos sonidos peculiares, y estos de instrumento de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. Moriré, dijo, tengo que morir de esta deplorable locura. Así, y no de otra manera me perderé. Temo los acontecimientos del futuro, y no por sí mismos, sino por sus resultados. Tiemblo cuando pienso en un incidente, incluso el más trivial, que puede actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, a no ser por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en este lamentable estado, siento que más tarde o más temprano llegará el momento en que tenga que abandonar vida y razón a la vez, en alguna lucha con el siniestro fantasma, el miedo. Di cuenta, además, por los intervalos y por las insinuaciones interrumpidas y equívocas, de otro extraño rasgo de su estado mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión que se ocupaba y de donde, durante muchos años, no se había atrevido a salir. Supersticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía describió en términos demasiado sombríos para repetirlos aquí. Influencia que algunas peculiaridades de la simple forma y material de su mansión familiar habían ejercido sobre su espíritu. Decía, a fuerza de soportarlas durante mucho tiempo, efecto que el aspecto físico de los muros y las torres grises y el oscuro lago en que estos se miraban había producido a la larga en la moral de su existencia. Admitía, no obstante, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y mucho más palpable de la peculiar melancolía que le afectaba, la grande y prolongada enfermedad, el desenlace ciertamente cercano con la muerte de una hermana tiernamente amada, su única compañía durante muchos años, último y único pariente en la tierra. Muerte, decía, con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí, el indefenso, el frágil,
apasionadas lágrimas. Tiempo que la enfermedad de la señorita Madeline había desconcertado a sus médicos, una constante apatía, un cansancio gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios, accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el habitual diagnóstico. Hasta entonces había resistido con firmeza la opresión de su mal y se había negado a guardar cama, pero a la caída de la tarde de mi llegada la casa se rindió. Como me contó su hermano esa noche con inexpresable agitación al aplastante poder destructor, y supe que la rápida visión que había tenido de su persona probablemente sería la última, ya que nunca más volvería a ver a la dama, por lo menos en vida. Después, durante varios días, ni Usher ni yo mencionamos su nombre, y en ese tiempo estuve ocupado en vehementes intentos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su conmovedora guitarra. Y así, mientras una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reservas en lo más recóndito de su alma, iba adquiriendo con amargura la inutilidad de todo intento por alegrar un espíritu cuya oscuridad, como una cualidad positiva inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de melancolía. Siempre guardaré en la memoria las muchas horas solemnes que pasé a solas con el dueño de la casa Usher. Sin embargo, no conseguiré comunicar una idea del carácter exacto de los estudios o las ocupaciones en las cuales me envolvía o cuyo camino me enseñaba. Una idealidad excitada, enfermiza, arrojaba un resplendor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta rara perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weber, de las pinturas que nutrían su laboriosa fantasía y cuya vaguedad crecía en cada pincelada, vaguedad que me producía un estremecimiento tan penetrante cuanto que ignoraba su causa. De esas pinturas aún tengo sus imágenes nítidas en mí. Sería inútil que intentase presentar algo más que la pequeña porción comprendida entre los límites de simples palabras escritas. Por la absoluta sencillez, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y la subyugaban. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese fue Roderick Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgía de las puras abstracciones que el hipocondriaco lograba plasmar en el lienzo una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera contemplando las fantasías de Fuseli, muy brillantes, pero demasiado concretas. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser esbozada, aunque de una forma muy indecisa, débil, con palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel muy largo, rectangular, con paredes vanas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno de ningún tipo. Ciertos toques accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación estaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida en toda la vasta extensión, ni se percibía ninguna antorcha ni ninguna otra fuente artificial de luz. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un resplendor inadecuado y espectral. Ya he hablado de ese estado morboso que hacía intolerable al paciente
concentración mental a los que ya he aludido y que solo se podían observar en momentos de la más elevada excitación. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que más me impresionó mientras las tocaba, porque en la corriente oculta o mística de su sentido creí percibir por primera vez una plena conciencia por parte de Usher de que su elevada razón vacilaba en su trono. Los versos que